El tema de hoy está titulado Hadasa, la verdadera reina. ¿Quién es Hadasa? Es Esther. Hadasa, ¿cierto? Desde el hebreo, su nombre real es Hadasa. Y entonces se titula Hadasa, la verdadera reina. ¿Cómo así que la verdadera? Porque es que, ¿habrá una falsa o qué? ¿Por qué el tema dice la verdadera reina? Veamos. Para ello tendríamos que entender entonces el libro de Esther. Tendríamos que entender desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Pero como aquí hay buenos lectores, vamos a leer 10 capítulos. Sí, voy a escoger 10 varones. No pongan esa cara, no se asusten. No vamos a leer 10 capítulos. Vamos a resumir. Porque la lectura le corresponde a usted en su casa. La lectura le corresponde a usted en lo secreto con el Señor. Usted no viene a la congregación a que le lean toda la Biblia, ¿cierto? Usted viene a que se le dé una porción de alimento, ¿cierto? La Escritura lo dice. Y haya alimento en mi casa. Entonces, cuando usted va a un restaurante, le sirven un plato, no todos los platos del mes, uno por día. Y no vamos a leer por eso los 10 capítulos. Entonces vamos a ir sondeando, porque esto ya lo deberíamos conocer. Quienes no conozcan, entonces los invito, los exhorto. Exhortación no es regaño, exhortación es animar. Los exhorto a que lean el libro de Esther, que son solo 10 capítulos. Usted ve más videos en TikTok y no se aburre. Entonces, ¿por qué aburrirse con 10 capítulos de Esther que lo van a llevar al reino? ¿Cierto? A entender el reino. El capítulo 1 de Esther nos habla de ese esplendor persa, de esa nación persa, bajo el rey Asuero. Bajo el rey Asuero. Y leímos hace un año, porque esto quedó hace un año, incluso lo invito a que vea el video, está en YouTube, ahí está esa palabra de hace un año, ¿cierto? Y leíamos varios capítulos de Esther para entenderlo. Y en el verso 1 del capítulo 1 de Esther, de Hadasa, sucedió en la época de Asuero, hijo del Asuero que reinó desde la India hasta Cus. O sea que entonces Asuero era hijo de otro Asuero, ¿cierto? Hijo del Asuero que reinó desde la India hasta Cus, sobre 120 provincias. Que en aquel tiempo, mientras estaba el rey Asuero sentado en su trono real, en el palacio de Susa, en el tercer año de su reinado, él ofreció un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, y los partos y los príncipes del rey y los príncipes de las provincias estaban en su presencia. Mientras él les mostraba durante mucho tiempo, 180 días, la riqueza y el esplendor de su reino y la esplendorosa majestad de su grandeza. Al término de esos días, el rey ofreció un banquete de 7 días en el patio del jardín del Palacio Real para todo el pueblo que se encontraba en el palacio de Susa, desde el menor hasta el mayor. Había largas cortinas de algodón, color violeta, sujetas por cordones de lino fino, de colores blancos y púrpura, aros de plata, y a columnas de madera, de acacia. Había lechos de oro, camas de oro y de plata, instalados sobre pavimento de mármol, y los tapetes eran de lino fino blanco y de seda. ¿Alguna vez usted ha estado en una fiestecita de esas? ¿Alguna vez usted ha estado en una fiesta así? ¿Y en una cama de oro o de plata? Bueno, esto hacía el rey, ¿cierto? Asuero. Era tremendo el esplendor que estaba mostrando este rey.
Bajo él tenía ¿cuántas provincias? ¿Cuántas? Háblelo duro, ¿ciento qué? 120 provincias. Escúcheme, usted es rey de prácticamente 120 países. Casi todo el mundo en ese momento era su, digamos, poderío, ¿ok? Y esto entonces hacía él. Verso 7, y de acuerdo a la generosidad del rey, daban a beber mucho vino real en vasos de oro, vasos de diversas formas. La bebida era según lo establecido, sin obligación alguna, porque así lo había ordenado el rey a todos sus mayordomos, que se hiciera de acuerdo al deseo de cada uno. Escuche, lo que usted quisiera beber estaba pago, como quisiera, lo que quisiera. Cada vaso de estos, supimos el año pasado, ¿cuánto costaba un vaso de estos? Eran de oro. A todos ellos se les servían vasos de oro. Y habían vasos que oscilaban entre $10,000. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es en pesos colombianos reales hoy? Y un mero vasito de esos en tu mano era más o menos entre $10,000 a $15,000. ¿Cuánto es? Más o menos cada vaso unos 50 millones de pesos en tu mano. Y todos estaban bebiendo en vasos así similares, ¿cierto? Era esto lo que estaba haciéndose allí en todo el reino de este hombre Asuero, ¿ya? Ahora, verso 9, perdón. Entra aquí un personaje y vamos a hablar de la reina de este hombre. También la reina Vasti ofreció un gran banquete a todas las mujeres que se encontraban en el palacio real del rey Asuero. El séptimo día, estando el rey eufórico, a causa del vino ordenó a los eunucos Vista, Rabona, Bicta, Akbuta, Tarash, Satar y Carcá, los 7 eunucos que servían ante el rey Asuero, que trajeran ante el rey a la reina Vasti con su corona real. ¿Con qué? Con su corona real, para exhibir su belleza ante los pueblos y ante los gobernantes, ya que ella tenía un hermoso aspecto. Era hermosa. ¿Ya? Dice el verso 12. Sin embargo, la reina Vasti se negó a presentarse a pesar de la orden que el rey había enviado por medio de los eunucos. ¿Qué hizo la reina Vasti? ¿Se qué? Dígale que está a su lado. La reina se negó. Es bueno que recuerde esa frase ahorita. Listo. Y ella se negó. ¿Ya? A pesar de la orden que el rey había enviado por medio de los eunucos. Entonces el rey se indignó mucho y se encendió su furor. ¿Usted sabe qué es un rey de estos enfurecido? Enojado. Verso 13. Enseguida el rey preguntó a los sabios entendidos en los tiempos, porque así era la costumbre del rey consultar a todos los que conocían las leyes y los juicios. Consultó entonces no a brujos, sino a los que sabios. Sabios. ¿En qué? En leyes y en juicios. ¿Ya? A sus más allegados. A Barnasai, a Astar, a Armot, a Ramus, a Tarsis, a Masraya y a Mafjan, principales de Persia y de Media, pues ellos se sentaban delante del rey y eran vistos ante él. ¿Listo? Ahora, verso 15. Él les dijo, ¿qué debe hacerse a la reina Vasti por no haber procedido conforme a la orden del rey Asuero, la cual envió por medio de los eunucos?
Entonces Mahan dijo ante el rey y ante los príncipes: la reina Vasti no solo ha actuado despectivamente en contra del rey, sino también en contra de todos los príncipes y en contra de todos los pueblos que se hallan en todas las provincias del rey Asuero. Y cuando la noticia de este proceder llega a todas las mujeres, acontecerá que mirarán con menosprecio y tratarán despectivamente a sus esposos. Y sucederá que dirán: el rey Asuero ordenó a la reina Vasti que se presentara ante él, pero ella no se presentó. Verso 18. Hoy los príncipes de Persia y de Media, que están enterados del asunto de la reina, lo dirán a todos los príncipes del rey, y habrá total menosprecio e ira. Si al rey le parece bien, expida un decreto real ante él y que se consigne en la ley de Media y de Persia para que no se abrogue, que la reina Vasti no vuelva a venir ante el rey Asuero y que su dignidad real sea ofrecida a otra mejor que ella. ¿Qué iban a hacer? A quitarle la corona, ¿cierto? A quitarle su reinado, a que no fuese más. ¿Por qué? Porque ellos, como sabios, como entendidos en los juicios justos, en las leyes de todos estos gobiernos, entendían que era una falta grave, que no se podía permitir para que en todas las demás naciones se imitara por el resto de mujeres, ¿cierto? Estaba siendo una medida tomada por estos sabios. ¿Usted cree que buena o mala? ¿Qué dice usted? Hay mucho silencio. Bueno. Ahora, verso 20. Entonces la sentencia del rey se escuchará y se extenderá por todo el reino, el cual es inmenso, y todas las mujeres darán honra a sus esposos, desde el mayor hasta el menor. Esta propuesta pareció buena al rey y a sus príncipes, por lo cual el rey procedió según la propuesta de Mahan. Entonces él envió misivas a todas las provincias del rey, a cada provincia según su propia escritura y a cada pueblo según su propio idioma, a fin de que cada varón fuera señor en su casa y que se hablara según el idioma de su propio pueblo. ¿Ya? Veamos esta parte. Es importante que entendamos este primer capítulo hasta acá, hasta este verso. Leímos el capítulo 1. Ahora, acá se nos habla de dos personajes principales. ¿Cuáles son los dos personajes principales de ese primer capítulo? Un hombre y una mujer, Asuero y Vasti. Empecemos por Vasti. Vasti es una mujer muy bella en el reino de Asuero. Vasti significa belleza, hermosura, una belleza deslumbrante, la atracción final, la más hermosa de todo el imperio, lo máximo. Era el trofeo del rey. Por eso el rey, en su furor, cuando está ya así, con sus tragos, está contento, él manda por su reina, porque lo que quería era sorprender a todo el mundo. Recuerden, está mostrándole a todo el mundo su gran poder, todo su poderío, ¿cierto? No solo en cuanto a reinos conquistados, sino en cuanto al oro que tenía. Mire, camas para que durmieran en ellas, camas de oro, utensilios, vasos de oro. Un vaso de 50 millones de pesos colombianos hoy en día hablando, ¿cierto? Y cuando llega, o sea, como a lo máximo, dice, se acuerda de su esposa, dice, sí, mi esposa, la más hermosa de entre todo el mundo. Era prácticamente como hoy hablar de una reina, de una Miss Universo.
¿cierto? Pero me imagino que era muchísimo más bella porque en este tiempo hay mucha cirugía, muchas cosas. En ese tiempo era belleza natural y él la tenía, era suya. Pero ¿qué pasa con toda esta belleza? Con toda esa hermosura, ¿sí? Con esa atracción final, esa belleza deslumbrante. Esa belleza se le revela, ¿cierto? Se va en contra. Quizá la mujer se apoyó en qué. Como soy la más hermosa de todas, hago lo que quiera. Igual él, por mi hermosura, lo voy a tener a mis pies siempre doblegado. Pero le falló, ¿cierto? Le falló porque era un hombre que inteligente. Dígale que está a su lado. Debemos ser inteligentes. Entonces, un hombre inteligente que no se dejó llevar, ¿por qué? Por la emoción. Y eso es lo que tenemos que hacer. Controlar nuestro temperamento. ¿Se acuerdan que yo puse ayer una enseñanza en base al temperamento? Bueno, era como para irlos, ¿cierto? Preparando. Entonces tenemos que tener control de nuestro temperamento. Tenemos que tener control, porque si no el temperamento te va a controlar a ti. O tú dominas a la bestia o la bestia te domina. Hablamos del temperamento, ¿cierto? Y hay que controlarlo. ¿Cómo sometemos el temperamento? Vaya y véase lo que yo les puse ayer, ayer o antes de ayer. ¿Cierto? Les publiqué y van a entenderlo un poco mejor. Porque un mal temperamento demuestra que la persona no tiene un carácter definido. ¿Ya? Cuando usted es capaz de doblegarse, de humillarse si es necesario, aunque pareciera que se humilla, está tomando la mejor decisión. Es guardar la calma y buscar un buen consejo para una buena decisión. Eso fue lo que hizo Asuero, ¿cierto? Guardó la calma y más bien consulta a sus sabios. Ahora, esa mujer Vasti significa hermosura, esa belleza deslumbrante, ¿ya? El trofeo del rey. Decide no ir, decide negarse. Tremendo, ¿no? Verso 12. Sin embargo, la reina Vasti se negó a presentarse a pesar de la orden del rey que el rey le había enviado por medio de los eunucos. Mujer hermosa, pero rebelde. ¿Aló? Y es ahí entonces donde empieza su caída, empieza la caída de su reino, el reino de Vasti. ¿Qué representa Vasti? Vasti representa una cantidad de cosas que, vuelvo y le digo, váyase y vea el material de hace un año, va a entender un poco más profundo, ¿sí? Pero Vasti encierra dentro de su belleza un sello jezabélico, ¿cierto? Un sello jezabélico. Ahora, el otro personaje es Asuero. Asuero es Ahasverosh. Y este Asuero, ¿ya? Que es hijo del otro Asuero anterior, al parecer este es Jerjes. ¿Se acuerda? Que la escritura nos habla de Jerjes. ¿Quién era Jerjes? El poderoso que conquistó tantos reinos, ¿cierto? Y Ahasverosh, o sea, Asuero, significa lo que ya les había dicho: si permanezco en silencio, ¿qué? Me volveré pobre. Eso significa Asuero, Ahasverosh. Si permanezco en silencio, me volveré pobre. Ahora, por esta razón, Asuero
resulta diciendo lo que dice, y vamos ahí al capítulo 1, ahí donde estamos, verso 13. Enseguida el rey preguntó a los sabios, entendidos en los tiempos, porque así era la costumbre del rey consultar a todos los que conocían las leyes y los juicios. Dice los nombres del verso 14, a los que consultó, sus sabios. Y en el verso 15 aparece lo que les dice, diciendo, ¿qué debe hacerse a la reina Vasti por no haber procedido conforme a la orden del rey Asuero, la cual él envió por medio de los eunucos? Ahora, aquí vemos que su nombre significa ¿qué? Asuero, ¿qué significa? Ahasverosh. Sí que, si permanezco en silencio, me volveré pobre. Dígale que está a su lado eso. Si permanezco en silencio, me volveré pobre. Quiere decir que hay momentos donde usted tiene que hablar con sabiduría. ¿Aló? Hay momentos donde hay que hablar. Eclesiastés 3 nos lo recuerda. Hay momentos para hablar, hay momentos para callar. Y acá entonces Ahasverosh, Asuero, sabe que si se queda en silencio se vuelve pobre. Ojo, miren. ¿Quién le puso el nombre? Sus padres. Pero no sabía que esto tenía que ver un día en su vida cuando él tendría que hablar justo lo que tenía que hablar, porque si él no hubiera hablado y hubiera pedido el consejo, hubiera perdido su reino. Porque si él no pide el consejo, entonces no viene el consejo de darle y decirle que esto debía ser en todas las naciones promulgado, para que todas las mujeres estuvieran sujetas a sus maridos. Si esto no se hace, entonces en todas las naciones las mujeres se rebelan a sus maridos y viene la caída del imperio persa antes de tiempo. ¿Están entendiendo? Ahasverosh. Si permanezco en silencio me volveré pobre. Tuvo que hablar para poder conservar ¿qué? Su riqueza, su imperio, ¿cierto? Es tremendo, porque el mismo significado del nombre, aquí lo está ¿qué? Respaldando. No sé si él tenía conocimiento del significado del nombre, pero estamos viendo que no se quedó callado. Su imperio continuó y todo en orden en cada provincia. Eso entonces en cuanto a Asuero, el significado de él. Ahora, cuando Vasti se niega, que lo vemos en el verso 12, los hombres del rey, sabios, sus hombres sabios del rey, le dicen a él, ¿cierto? Lo que debe hacer. Lo que debe hacer. Y acabamos de escucharlo. Desde el verso, ¿qué? 16 en adelante. Ellos le dan el consejo. ¿Aló? Le dicen, en boca de Mahán, él le dijo al rey, ante los príncipes, la reina Vasti no solo ha actuado despectivamente en contra del rey, sino también en contra de todos los príncipes. O sea, él que dijo, es que no es solo contra ti, rey, que prácticamente se rebeló. O sea, esto nos puede perjudicar a todos, porque nuestras propias esposas van a tomar ¿qué? Si tú no tomas cartas en el asunto, nuestras esposas también nos van a irrespetar. ¿Ya? Y aquí hay algo de machismo, no. ¿Es algo de qué? Es más, la escritura lo dice claramente. Y desde Génesis el Señor lo establece. Que la mujer estaría ¿qué? Bajo la autoridad de Adán. ¿O no es así? ¿Cierto? Y vemos que otras culturas también manejan, ¿ya? Lo mismo en cuanto a esta ordenanza. Ahora, quiero que escuchemos esta parte, que no la hablé el año pasado. Hay cositas que estoy hablando diferente para no repetir lo mismo. Y porque cada que tú prediques un tema, por más que lo prediques, habrán
siempre cosas diferentes. Entonces, esto que estos sabios están diciendo al rey, hoy podemos ver que es una de las mayores razones de divorcios en todo el mundo. ¿Ya? La falta de sujeción y el irrespeto a los esposos es una de las mayores causas, si lo investiga, de divorcios a nivel mundial. Escuchemos bien lo que estamos hoy aquí hablando de parte del Señor. Esta es una de las mayores razones de divorcios en todo el mundo, la falta de sujeción y el irrespeto a los esposos. Yo quiero que vayamos y miremos en la carta a los Efesios, un momento, vamos hasta allá. Efesios capítulo 5, en el verso 21, miren lo que dice. Sométanse unos a otros en el amor del Mashiach, Cristo, Mashiach, Mesías. Verso 22. Las casadas estén sometidas a sus maridos, como a nuestro Adón, Señor. Porque el marido es cabeza de la esposa, tal como el Mashiach, Cristo, es cabeza de la iglesia. Y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, tal como la iglesia está sometida al Mashiach, Cristo, del mismo modo también las mujeres casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En cuanto? Pero hemos visto que a nivel mundial se está propagando el movimiento y la ideología feminista. Satanás, a como de lugar, está levantando movimientos a nivel mundial feministas, ¿o no lo han visto? Esta semana veía varias cosas. Entre esas, nomás ayer veía uno, creo que fue en Francia, donde estaban marchando y estaban sin su blusa, estaban así al descubierto, en una marcha. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, prácticamente están en el mundo entero instrumentalizando a la mujer. Y es triste porque la mujer, no ha entendido que Satanás sigue detrás de ella. Desde el huerto del Edén, la que usó, la que tomó primeramente para empezar la destrucción fue a la mujer. ¿O no? Y vemos que sigue intentando con la mujer destruir. ¿Cierto? ¿Por qué hablo esto? Porque aún todavía hay mujeres que yo sé que son parte del remanente de Yeshua. Son parte del remanente de la iglesia que el Señor viene a recoger. Y que esas mujeres que hoy obedecen a la voz del Eterno pueden propagar este evangelio de reino. Y pueden enseñar a otras a la obediencia de la palabra del Eterno. ¿Cierto? ¿Aló? Y quiero terminar esto porque no solo llega hasta ahí. Está diciendo que las mujeres, las casadas, lo estén a sus maridos en todo, pero ¿cómo así que esté usted, mujer, sujeta en todo a su marido? Si el marido es creyente también, sujétese a lo que él, ¿cierto?, le ordena. Si su marido es creyente, la Escritura habla claramente de que cuando una mujer está con un varón y ella se convierte y él todavía no, dice que ¿qué? Que lo soporte mientras es ganado. ¿O no es eso? Pero acá estamos hablando de las que se deben someter, como está diciendo el apóstol Pablo al pueblo de Éfeso, a la iglesia de Efesios. ¿Ya? Mujeres casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué? Sujetas, sometidas. Así como la iglesia está sometida al Mashiach, a Yeshua. Las mujeres lo estén a sus esposos, a sus maridos, en todo.
Si hay cosas que el marido está pidiendo que no son agradables al Eterno, hasta ahí llega su sujeción, mujer. ¿Aló? Hasta ahí llega la sujeción de una mujer al marido. Cuando ya está pasando la línea que rompe con los mandamientos del Eterno. ¿Ok? Porque primero ahí sí está el Señor ante todas las cosas, por encima de cualquier cosa. Mujer, el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh, le dará a entender hasta dónde puede sujetarse a un marido inconverso por ahora. Pero también el Ruach Kodesh le dirá en qué momento, si ese marido es un hijo de perdición, el Ruach Kodesh lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe, él sabrá hasta qué momento te va a tener con él y te dirá, sepárate más bien. Pero ¿qué pasa en este caso? Cuando si el Espíritu Santo le llegara a decir a una mujer, sepárate de él, y ese hombre no se ha convertido, Pablo dice que se debe quedar solo. Entonces, debería quedarse en esa situación. ¿Ya? Eso dice la Escritura. Ahora, verso 25 dice Pablo a los maridos, amen a sus esposas, así como el Mashiach amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla y purificarla mediante el lavamiento por agua y por la palabra. Mediante el lavamiento, ¿cierto? Por agua y por la palabra. Si usted quiere entender un poco más esto, se va a Hebreos 4, verso 12. Sigo, verso 27. Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante a esta, sino que sea santa y sin mancha. De igual modo, deben los maridos amar a sus esposas, como a sus mismos cuerpos, varones, porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Ahora un esposo dice que debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Un marido que procure el bienestar para él y no a sí mismo para su esposa, no es un marido que ama. Un marido que ama lo entrega todo. Como Yeshua, Cristo, Mashiach, entregó todo por la iglesia. Un marido puede llegar a un punto de decirle, amor, primero tú. Y en este caso de primero tú es todo lo mejor primero para ella. ¿Cierto? Si se trata de vestir, de ropa, si se trata de comer, si se trata de muchas cosas, primero ella. Porque eso es lo que hace, nos enseñó Yeshua. Antes que él, ¿cierto? Todo lo entregó ¿por quién? Por su esposa, por la iglesia. ¿O no fue así? Eso debe hacer un marido que ama a su esposa. ¿Ya? Ahora, si es la esposa realmente que también ha hecho que él la ame. Porque nadie ha aborrecido jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, tal como también el Mashiach lo hace con su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Grande es este misterio, pero yo me estoy refiriendo al Mashiach y a su iglesia. Como sea, también todos y cada uno de ustedes ame a su esposa, maridos, como a sí mismo. Y la esposa respete a su marido. ¿Aló? Cuando estoy hablando de esto, de que lo que vemos ahí que hizo la reina Vasti fue prácticamente insujeción. Si hablamos en el ejército, insubordinación. No tuvo en cuenta las palabras de su cabeza, las menospreció. Lo puso en ridículo delante de todas las mujeres con que ella estaba reunida.
Lo puso en ridículo delante de todos sus ¿qué? Sus ministros, sus principales. Fue algo que no podía pasarse por alto tan simple. ¿Cierto? Fue una ofensa grande. Y entonces vemos que esta es una de las razones. ¿Cuál? El irrespeto, la falta de sujeción. Es una de las mayores razones de divorcios en todo el mundo. Esa falta de sujeción. Demuestra el irrespeto a un esposo, a un marido. Ahora, el marido está llamado a amar a su esposa. Amar a su esposa. ¿El marido qué hace? El marido la consiente, el marido la mima. El marido le da detallitos, regalitos. Ella le dice, me llevas a Dollar City y él la lleva. Me llevas a cine, él la lleva. Me compras aquel vestido, él se lo compra. ¿Cierto? Quiero helado de yogur, le da helado de yogur. Él se deshace por demostrarle su amor. ¿Cierto? ¿Aló? La sube al cielo y la mantiene allá. ¿Aló? El hombre que ama a su esposa, su vida da por ella. Como el Mashiach dio su vida por la iglesia, que es su esposa. Un verdadero esposo se mantiene al tanto de qué necesita su esposa. Ahí sí están contentas las mujeres. Se mantiene al tanto de qué necesitan las esposas. ¿Sí? Y de esa forma el varón ama a la esposa. La corteja. Es que el cortejo no es solo mientras son novios. El cortejo debe durar hasta que la muerte los separe. Las invitaciones a comer, a cenar y muchas cosas son el sustento de ese amor. Son el sustento de ese hogar. Pero si usted se casa a los 3 meses, cayeron en la rutina de solo trabajo y de solo deberes. Se acaba porque se acaba un hogar. Pero cuando usted empieza en su mente a razonar, a ser consciente de cómo, escúcheme, mantener un hogar, de cómo mantener a su esposa satisfecha, no es fácil. No es fácil. No es fácil, pero ¿quién dijo que era imposible? Las mujeres son muy hermosas, y lo he dicho, y no me arrepiento, ni me retracto. Las mujeres son el regalo más grande que el Eterno le creó al hombre. No es un problema. Mírenme que no soy fariseo. Escuchen bien. La mujer es el regalo más hermoso que el Señor le creó al varón. Pero ese regalo hermoso que el Señor le creó al varón deja de ser hermoso hasta que ella quiera. Porque por eso el Señor le dio sabiduría a la mujer. Para que la mujer sabia edifique la casa y no la destruya. Ahí sí están contentos los varones. Entonces, más un empate, ¿cierto? Los varones y las mujeres son los culpables, todos dos, de que un hogar se destruya, de que un hogar se acabe. Por eso antes, esto se va a volver un cursillo prematrimonial. Antes de casarse, un hombre, una mujer, debería primero conocerse a sí mismo. ¿Ya? Hacer un trabajo introspectivo hacia adentro, mirarse, conocerse, cuáles son sus debilidades, sus flaquezas, sus errores. Pero cuáles son también, ¿qué? Sus fortalezas, sus características, ¿cierto? Buenas. Fortalecerlas. Pero cuando conoce a un hombre o el hombre a la mujer y se gustan y están en planes de avanzar, tiene que llegar un día de hablarse en la verdad y decirse, mira, mis fallas son estas. Si tú estás dispuesto a ayudarme, nos casamos. Así como yo estoy dispuesto a ayudarte en las tuyas. Es que se trata de ¿qué?
de construir una casa, un hogar. Pero si solamente se llegó a un altar porque le gustó la cara, por un atractivo físico, porque casi todos los matrimonios fueron así anteriormente, por un atractivo físico, porque le gustó el cuerpo, la cara, porque le gustó el billete, no sé qué cosa habrá sido. Y se olvidan de que es un juramento hasta que la muerte nos separe. No hasta que yo quiera, sino hasta que Él, Señor, disponga, o lo corta Él o lo corta ella. ¿Aló? O Él le da la oportunidad de separarse, pero Él dice, te quedas solo o te quedas sola. ¿Cierto? A mi servicio. Y es hermoso, porque sería como una especie de eunuco al servicio del rey, que no se vuelve a casar, no se casa con nadie. Esa es la función de los eunucos. Pero están constante, ¿dónde? En la presencia del rey. ¿Aló? Ahora, escuche bien esta parte. ¿A alguien le queda una duda de esta parte? Vuelvo a decirle, esa falta de sujeción y respeto es la que trae en el momento el mayor número de divorcios a nivel mundial. La falta de amor de los esposos a las esposas y el irrespeto de las esposas hacia los esposos. Un hombre da amor. El hombre está llamado a amar a su esposa. Y la esposa está llamada a amar a su esposo. ¿En qué forma? No en proveerle, no en darle cosas hermosas, no en darle, porque es que ella no es la proveedora. Una mujer está llamada a amar a su esposo. ¿Cómo? En sujeción, en toda obediencia, en sometimiento, ¿ya? En respeto al varón. Es difícil, ¿no? Escuche bien. Eso es todo lo que haría funcionar un hogar realmente. El amor del esposo a la esposa y el respeto de la esposa al esposo. Y esto acontece como estamos hablando, ese hogar marcha a la perfección. Habrá dificultades de vez en cuando, porque no somos perfectos. Porque tenemos todavía ¿qué? Todavía tenemos ¿qué? Flaquezas, debilidades. Pero para eso estamos, para ayudarnos uno al otro. Pero lo que pasa hoy en día es que en vez de ayuda hemos tenido al contrario, una ayuda de parte del maligno. Por toda parte ya hay abogados que se ofrecen para divorcios. ¿O no? Pero hay pocos que se ofrecen para restaurar una casa en ruinas. Y cuando se trata de ayudar a restaurar una casa en ruinas, muchas veces el propio hogar no quiere. Y es ahí lo difícil. Es ahí lo difícil. Porque entonces omitimos lo que el Señor dijo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y a veces no nos negamos a nosotros mismos. Queremos hacer lo que queremos hacer. Queremos ver como queremos ver y no como Él desea que veamos. Su presencia está con nosotros. Yo sé que Él está aquí. Ahora, en la Escritura también nos habla de otro nombre que es Mardoqueo. Mardoqueo que era con Esther, Hadasa. Unos dicen que el padrastro, otros que el tío, otros que el yerno. Mardoqueo. Mardoqueo era primo, hermano de Esther, de Hadasa. ¿Ya? Mardoqueo significa guerrero. ¿Cuántos guerreros hay aquí esta noche?
Mardoqueo es guerrero. Esther significa estrella, que lo habíamos visto, tiene que ver con deidades también, como lo es Astarot. También tiene otro significado, que es hoja de mirto. Y hablábamos hace un tiempo que es un símbolo de paz, de shalom, de paz, bendición, amor, curación y respeto. El nombre de Esther. Pero cuando lo vemos desde el hebreo, Adasa, significa belleza, hermosura, simboliza la dulzura, la belleza, la humildad y la paciencia. Y es tremendo, escuche bien esto. Es tremendo esto. ¿Por qué? Porque esa Adasa, esa belleza, esa hermosura, y que simboliza la dulzura, la humildad, la paciencia, es esta Adasa, la que más adelante encontramos en Esther capítulo 2, verso 9, a la que el Señor, escúcheme bien, Esther capítulo 2, verso 7, donde dice, él había creado a Edes, Edes es en arameo, Adasa en hebreo, él había creado a Adasa, la cual es Esther, hija de un tío de él, ya que ella era huérfana de padre y madre, y la joven era de hermoso aspecto y de bello rostro, ¿ya? ¿Era qué? Hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija. Verso 8, vámonos al 9. Y la joven agradó a sus ojos y encontró favor ante él. Estamos hablando de que en el verso 8 leámoslo. Entonces aconteció que al escucharse la disposición del rey y su orden, y al ser reunidas muchas doncellas en el palacio de Susa ante Hegai, el eunuco, también Esther fue llevada al palacio ante el custodio de las mujeres. Y la joven, verso 9, agradó a sus ojos y encontró favor ante él. Entonces él se apresuró a asignarle su tratamiento de belleza y su porción, y a poner a su disposición 7 jóvenes aprobadas del palacio. Verso 10. Pero Esther no reveló su nombre ni su raza, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo revelara. Vámonos al verso 15. Y cuando le llegó el turno a Esther, hija de Abgel, tío de Mardoqueo, a quien él había adoptado como hija, de presentarse ante el rey, nada pidió, excepto lo que le dijo a Hegai. El eunuco custodió las mujeres. Y Esther encontraba favor a los ojos de todos los que la veían. ¿Qué encontraba Esther? Entonces vemos que en el verso 9 dice, y la joven agradó a sus ojos y encontró favor ante él, ante ese eunuco, ¿cierto? Verso 15 está diciendo, y Esther encontraba favor a los ojos de los que la veían, ¿cierto? Y el verso 17, y el rey amó más a Esther que a todas las mujeres, y ella encontró más favor delante de él que todas las doncellas. ¿Qué encontró ella ante el rey más que las otras? El favor. Y sabemos que para que este favor esté, ¿qué tiene que haber en una persona? La gracia. Porque la gracia del Eterno da el favor del Eterno y de los hombres. Entonces Adasa, escúcheme bien, ¿qué significa qué? Belleza, hermosura, simboliza la dulzura, la belleza, la humildad y la paciencia. Vemos que esta Adasa realmente era bella por dentro y por fuera. ¿Digna de qué? ¿De ser qué? La reina. Por eso el título, Adasa, la verdadera reina. Entonces aquí, Adasa, hermosa por dentro y por fuera,
porque por dentro tenía esa hermosura, la dulzura, esa belleza, la humildad, porque la humildad embellece, y tenía la paciencia. ¿Qué virtudes o frutos? Difíciles de encontrar la humildad y la paciencia, ¿cierto? Y ser dulce. ¿Y esto era qué? Hadasa. Es por eso que entonces ante el rey, más que todas las demás, encontró el favor del rey. Porque el Señor había puesto en ella ¿qué? Esa gracia, ese favor. ¿Aló? Y con esta gracia y con este favor del Señor, encontró el favor en el rey no solo de ser escogida, sino de ser escuchada. Por eso usted va a leer los demás capítulos de ahí en adelante, ¿ok? Donde vamos a encontrar que otro personaje llamado Amán. Amán es de origen árabe este nombre, pero es más que un nombre, él no es un nombre, ¿ya? Amán no es un nombre propio, es un título de un oficial de corte, de sumo sacerdote, en este caso uno de ellos era el de Amón, ¿sí? Del faraón, que habla el Éxodo cuando Moisés, ¿ya? Era un título que se le daba a este oficial de la corte del faraón, del sacerdote de Amón. Amán. Entonces no es un nombre, es un título. Pero allí como que lo usaban de nombre, podría ser, ¿cierto? Ahora, escuche bien, este hombre Amán, al ver que Mardoqueo no se inclinaba delante de él como todos y lo reverenciaba, Amán se cargó en su corazón y sabiendo que era de pueblo judío, entonces él no se, digamos, llenó con exterminar, acabar con la vida de Mardoqueo simplemente, sino que sus planes fueron mucho más maquiavélicos y fue más allá. Y lo que tramó no solo fue acabarlo a él, sino todo el pueblo judío. ¿Quién estaba detrás de esa mente? Satanás, ¿cierto? A Satán, la serpiente antigua, el diablo, como quiera llamarle, el enemigo, el adversario. Y toma a Amán para destruir al pueblo judío. Créame que si no intercede Hadasa ante Asuero, había sido exterminado el pueblo. Pero no solo eso, aquí también el principal intervino para que no aconteciera. ¿Aló? Imagínese que el rey mismo lo vamos a ver en el capítulo más adelante, capítulo 6, cuando ya había pasado todo esto, la reina había intercedido ante Asuero para salvar el pueblo. Amán había sido ahorcado en la horca que él había preparado para ahorcar a Mardoqueo. Estoy resumiéndole todos sus capítulos. El rey entonces le concede a la reina la ejecución de Amán en su propia horca, en la que había construido para ahorcar a Mardoqueo. ¿Sí? Mardoqueo entonces es sentenciado a la horca. Muere en su propia horca. Pero, escuche bien, también ya había sido proclamado ¿quién? Mardoqueo, montado en un caballo, con traje real, y el caballo del mismo rey. Y el mismo, ¿qué? Amán, enemigo, tuvo que pronunciar las palabras que él mismo decidió ser pronunciadas, ¿ya? Ante Mardoqueo por todas las calles, pronunciándolo como un grande del reino.
Tremendo, eso hará el Señor contigo y conmigo en el nombre de Yeshua. Usará al enemigo para que tenga que pronunciar que tú y yo somos hijos del Rey y herederos de su corona. Entonces, escucha bien, mira lo que hace el Señor. Aquella noche el rey no podía conciliar el sueño. ¿Quién le estaba quitando el sueño a Asuero, a Hasverosh? ¿Quién le estaba quitando el sueño? Capítulo 6, verso 1. Aquella noche el rey no podía conciliar el sueño. Entonces ordenó que trajeran el libro de los registros de las crónicas y fueron leídas detenidamente en presencia del rey. Y se encontró registrado lo que había informado Mardoqueo respecto a Bactán y a Teraz, los dos oficiales del rey, guardias de la puerta, que habían conspirado para asesinar al rey Asuero. Luego el rey preguntó, ¿qué distinción o enaltecimiento se le otorgó a Mardoqueo por esto? Por haberlo librado de la muerte. Y contestaron sus siervos y sus ministros al rey, nada se le otorgó. Verso 4, después el rey preguntó quién está en el patio, y Amán había llegado al palacio real, al patio exterior, para pedir al rey que colgara a Mardoqueo en la horca que le había preparado, lo que acabo de mencionar. Los siervos del rey le contestaron, he aquí que Amán está en el patio, y el rey dijo que pase. Cuando Amán entró, el rey le preguntó qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar. Y Amán pensó para sí, ¿a quién querría el rey honrar más que a mí? Mire qué ególatra. Verso 7, entonces contestó Amán al rey, al hombre a quien el rey quiere honrar, que le traigan la vestidura real con la cual el rey se haya vestido, y el caballo sobre el cual el rey haya cabalgado, y después que le pongan la corona real sobre la cabeza, y que le sea entregada la vestidura y el caballo por uno de los príncipes más nobles del rey, y que atavien al hombre a quien el rey quiere honrar, y lo pasen por las calles montado en el caballo, mientras proclaman delante de él, así será hecho en el nombre a quien el rey quiere honrar. Entonces, verso 10, el rey ordenó a Amán, apresúrate, toma la vestidura y lleva el caballo como dijiste, y haz así con el judío que tú no amas, con el judío Mardoqueo, que está junto a la puerta real, y nada omitas de lo que has hablado. Entonces Amán tomó la vestidura y llevó el caballo atavió a Mardoqueo y lo paseó por las calles de la ciudad mientras iba proclamando delante de él, así será hecho con el hombre a quien el rey quiere honrar. Le tocó gritar esto. ¿Sí? Escúcheme, después de esto es que el hombre se llena de mucha más furia y ahí es donde prácticamente viene esa conspiración, ¿cierto? Con su esposa, con los que él tenía, y le dan la idea de esto, de hacer la horca para colgar a Mardoqueo, pero cada quien es víctima de sus propias trampas. Termina colgado en esa trampa, ¿ya? Y Hadasa es escuchado en la fiesta, ¿cierto? En este banquete que le prepara el rey a ella, y es donde ella tiene ahí la oportunidad de hablarle y de pedir la cabeza de Amán. Amán le entrega la cabeza, ¿cierto? Asuero le entrega la cabeza de Amán. Ella le pide la cabeza al rey Asuero. Él se la entrega y ya estaba sentenciada la orden de Mardoqueo, firmada por el rey con su anillo sellada, de destruir al pueblo judío. Pero es ahí entonces donde el rey le dice, yo no puedo retractarme ante una orden que un rey da y sellada, no se puede, ¿cierto? Abrogar, volver atrás, abolir. Pero les dio la oportunidad de ¿qué? De que enviaran cartas a todas las provincias. Así hizo ¿quién? Mardoqueo. Y envía cartas a todas las provincias para que el pueblo judío se pudiera defender como fuera, ¿ya? Y podía defenderse, matar al que tuviera que matar, y así fue. El rey lo permitió, y el Señor le da esta oportunidad al pueblo de Israel de defenderse. Y habían echado suertes,
Por eso es Purín. Purín significa suertes. Y habían echado suertes, ¿cierto? Para ver qué día se hacía la ejecución del pueblo judío. ¿Qué día cayó? ¿Aló? ¿Qué día dice? Acuérdense, váyanse al capítulo más atrás, ¿sí? Donde ellos conspiran. En el capítulo 3, en el verso 7. Dice, en el primer mes, el cual es Nisan, en el 12º año del rey Asuero, echaron suertes delante de Amán para escoger un día y un mes. Y la suerte cayó en el 12º mes, o sea, Adar, ¿cierto? El cual es Adar. Entonces dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo diseminado y esparcido por todas las provincias del rey Asuero, cuyas leyes son distintas a las de cualquier pueblo, y empezó a decirle al rey todo esto, ¿cierto? Y ahí fue donde fue despedido, y en el verso 12 vemos, entonces se convocó al escriba real en el día 13 del mes, ¿qué? Del mes, el primer mes, para que redactara todo lo que ordenó Amán a los comandantes del rey, a los señores, ¿ya? Más adelante, dice en el verso 13, la carta fue enviada por medio de correos a todas las provincias del rey, con el fin de devastar, matar, exterminar a todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, los niños y las mujeres en un solo día, el día 13 del mes de Adar, y de todos, y dice, y despojarlos de sus bienes. Esta se escribió para un solo día, para el día 13 del mes de Adar. Pero eso no duró solo el día 13, sino que también el día 14. ¿Aló? Y Mardoqueo, al ver que esto termina, ¿cierto? Prácticamente eso fue ¿cuánto tiempo? Un año, casi un año. ¿Tuvieron para prepararse o no? Estaban en el primer día del mes. Perdón, en el primer mes. Cuando dan esto, ¿cierto? Y la suerte cae al último mes. Adar, 12. O sea que el Señor le permitió un año para que el pueblo se preparara. ¿Por qué el Señor lo hizo? Porque hay momentos donde el pueblo se duerme tanto, donde el pueblo deja de ayunar, donde el pueblo deja de vigilar, el pueblo deja de leer, el pueblo deja de orar y se dedica más a otras redes. Perdón, en ese tiempo no habían redes sociales. Se dedica más a otras tonterías, a otras cosas del mundo que a su presencia. Entonces, ¿qué permite el Señor? Levantarse enemigos. Él permite que enemigos vengan a tratar de destruir su pueblo. Porque lastimosamente, la única forma en que el pueblo del Señor busca al Señor es en las dificultades. ¿O no es así? La iglesia, mientras tiene comida, tiene el vientre lleno, todo está bien, la iglesia no busca como debe ser al Eterno. Lo busca como cree que debe buscarlo. Pero el Eterno establece que tenemos que buscar lo que de día y de noche meditarás, dice la Escritura. ¿O no? Yo no sé su Escritura. Mi Escritura me dice que de día y de noche yo debo meditar en su palabra. ¿Cuánto del día meditas en la palabra del Señor? Es más, una pregunta. Dime cuánto meditas del Señor en el día, en tu día, y yo te diré cuán seco estás. ¿Aló? Es que el Señor no me ama. No, no es que no te ame. Es que tú no lo amas a Él ya. Porque Él siempre nos ha amado. Es que somos nosotros los que nos hemos ausentado de su presencia. Él siempre ha estado presente, porque Él es omnipresente, está siempre. ¿Aló? Y somos tan descarados que a veces queremos respuestas fáciles. ¿Cuándo fue el último ayuno? Verdadero. Y no aguantar hambre. No. Ayuno verdadero. Abstinencia. Y no solo de alimento, de pecar.
¿Cuándo fue tu última abstinencia de la debilidad que tienes? Y en vez de seguir en la debilidad y caer en la debilidad, buscar la presencia del Señor de rodillas y buscar su fortaleza. Aquí están teniendo la respuesta de por qué esta congregación no tiene miles. Porque si se predicara en esta congregación la prosperidad, no estaríamos acá, estaríamos en un local de para 5,000 o 20,000 personas. Pero los lugares donde se predica la santidad, sin la cual veremos al Señor, están vacías. Quería la respuesta de por qué este lugar no está lleno. Porque las almas están buscando su propio deseo, su propio deleite. Los deseos de la carne. Que le complazcan los deseos de su carne. Pero vive el Señor en cuya presencia estamos. Y estoy. Que no predicaré otra cosa, sino es devolver el corazón de los hijos del Padre al Padre que está en los cielos. Primero muerto que satisfacer la emoción y el deseo carnal de alguien. Llámenme como me llamen. Seré siervo del Eterno. Seré un Juan el Bautista. Seré un Elías. Seré el que sea en la tierra como quieras llamarme. Y predico así porque amo. Porque el Padre el que ama disciplina. Y corrige al Hijo que ama. ¿O no lo dice? Leas el libro de Hebreos, capítulo 10, capítulo 12. Y yo te amo. Y porque te amo, predico de esta forma. Porque yo quiero ver a muchos conmigo en el reino eterno. Quiero que juntos estemos en el reino milenial. Y después del reino milenial, que pasemos a esa gran Jerusalén que nos espera. Hoy es el día especial que el Señor quería que nos reuniéramos. Este mensaje, esta palabra quedó registrada para que entendamos cómo debemos prepararnos, ser formados, para llegar a ser la esposa, la reina hermosa, por dentro y por fuera, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Así es. Y así es. A la distancia, todos los que están conectados a esta señal son bendecidos grandemente. Y sea allí la shalom de mi amado Padre Celestial, de mi amado Abba Kadosh, bendiciendo tu hogar, bendiciendo todo lo que tú eres, por cuanto tú hoy decides también entrar en la obediencia. Y seguimos orando, seguimos creyendo, seguimos avanzando por esa santidad, sin la cual nadie verá al Eterno, a Jehová, a Yeshua, al Ruach Kodesh. Shalom sea con todos, acá y a la distancia. Así es. Y así es.